Voy sembrando una semilla de paz en la tierra y en el corazón. Llamo al agua, canta al agua. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí al portal de Tosi Temascalitos. El día de hoy tenemos varias celebridades que nos vinieron a visitar. Por supuesto, una de ellas es la abuela Pilar de Luz. La abuela Pili nos vino a visitar desde la Ciudad de México porque fue convocada por parte de INPI para formar parte de la área de médicos tradicionales compartiendo información. Y entonces se dio una vuelta para podernos visitar el día de hoy. Entonces pues vamos a entrevistarla. Antes que nada, sí quisieras compartirles, por ejemplo, que la abuela Pili es toda una mujer muy preparada, tiene su propia danza, es la quinta de 6 hermanos. Ella es maestra del Instituto Politécnico Nacional en el área de informática. De alguna manera llega a la medicina tradicional mexicana por el año del 2012, donde se mueve su mundo, y en ese momento es donde quiere encontrar o encuentra de alguna manera en ese año ese sosiego, ese abrazo que le da la medicina tradicional mexicana. Desde entonces empieza todo un desarrollo espiritual que le empieza a brindar la vida. Se le abren puertas porque muchas se habían cerrado en este mundo, digamos, material, en ese aspecto donde nos olvidamos de que hay un mundo espiritual y que solamente cuando existen crisis, cuando existen situaciones complicadas en la vida, es cuando nos acercamos a querer contactar con nuestra divinidad. Y es aquí donde la abuela Pili pues empieza todo ese camino. Empezó con sus danzas, desde danzas mexicas, danza de sol, danza de luna. Y por supuesto esto la orilla a hacer un estudio profundo, por supuesto de la Toltecayo. Tú puedes hablar con ella de muchos de estos temas. Y a lo largo de estos años pues se fue profundizando de manera muy personal, porque encontró ahí en la medicina tradicional el sosiego, y dentro de estas danzas por supuesto que también encontró esa conexión espiritual. Por lo tanto, lo ha estado promoviendo, promueve todas estas enseñanzas para ella, y por supuesto como comunicadora de alguna manera, pues también ayuda a despertar la conciencia de las personas que están en su entorno. Quisiera saber también que pues, sus alumnos de informática, porque ella se desarrolla y especializa en esa área. Al estar muy comprometida, mucha gente me ha preguntado, muchas mujeres, una danza que me puedas sugerir, una danza que me puedas recomendar. Recomendar como tal, muchas veces uno no tiene como la edad de decir, pues esta danza, pero esta danza en particular, digo, te voy a recomendar o sugerir algunas otras, pero esta danza sí tiene fundamentos. Ella ya tiene los fundamentos, que es la estructura, es la sabiduría, no tanto conocimiento, la sabiduría, las temáticas, el orden, la cosmogonía, que son la base, es piedra firme, no es una danza que haya sido de manera aleatoria, sin fundamento, nada más es por tener y danzar. Ella también hace círculos de mujeres, precisamente para ayudar en esta cosmogonía. En este evento también fue invitada la abuela Amalia, pero por este evento de los 700 años de México Tenochtitlan, de estos 7 siglos, pues la abuela anda en la Ciudad de México en las velaciones que se están haciendo. Anda en esta velación. Y quizás para la comunidad de Temascalitos, quizás la conozcas, a la abuela Pili. A lo mejor no, porque apenas estás introduciéndote en este mundo y ya lleva un camino recorrido. Vamos a seguir entrevistando a muchos guías de danzas que realmente conocemos, de muchas danzas de sol, las danzas lakotas, pero hay que visitarlos, eso también requiere tiempo. Pero la abuela, por ejemplo,
de alguna forma es respetada, se ha ganado una jerarquía, ya tiene, digamos, bastantes años y quizás los que ya conocen dentro de la tradición, pues estas son personalidades muy, muy renombradas. Como que quiere llover. Bueno, está nublado, pero a ver, nos dé chancecito la lluvia para terminar el video y ahorita la entrevista, por supuesto. Y aquí quiero aclarar que la abuela Pili, a lo mejor sí la conocen es a Diana Jacqueline Xochicauhua Tescat. Ella es una mujer saumadora, siempre anda en estas ceremonias, es muy socorrida en esta área, una gran persona. Es hija precisamente de la abuela Pili. Y ella también ahorita está en la Ciudad de México porque también está en la velación y junto con este ritual grandísimo que se está haciendo en la Ciudad de México, bueno, que fue en la noche del día de ayer. Y entonces, esto es de alguna manera presentarles una personalidad, digamos, vamos a seguir presentando muchas personalidades a lo largo del canal, que tenemos mucho tiempo, por supuesto, pero para que la comunidad también vaya conociendo las jerarquías en cuanto, pues, cómo se desarrollan, porque también ya llevan una sabiduría. Ya se presentó, por ejemplo, ya se subió el primer video y ahora es la entrevista con la abuela Pili. Pero bueno, vámonos para la entrevista y también decirles que ella tiene su propio temazcal. Su temazcal es Pilar de Luz. La Willy, y bueno, ya estamos aquí con la abuela de danza, abuela Pili de Luz, Olin, con mucho movimiento, porque tú siempre andas para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, danzando y ahorita tenemos el honor de que estés aquí en Peña de Bernal, que viniste al encuentro de médicos tradicionales, que fuiste invitada, ¿no? Ni sabía, apenas me enteré. Está bien. Que fuiste invitada por parte de INPI, te agradezco mucho. Y bueno, háblanos de tu danza. Bueno, háblanos de tu pues danza antes de que luna. nada, pues me presento. Yo muy alegre de estar aquí en Peña de Bernal. Hubo sueños en el 2014 en donde la soñaba y ella me llamó y después ella me está conectando precisamente con ese pilar de luz que existe en mi corazón. Yo soy una mujer, pues allá de la vida citadina. Soy maestra de colegio de bachilleres del Instituto Politécnico Nacional, pero en ese caminar y en ese maestro dolor que hemos tenido siempre, y más cuando perdemos a un ser querido, he aprendido precisamente a encontrar al maestro conciencia. Y ese maestro conciencia lo encontré precisamente danzando a la luna, al sol, a las estrellas, danzando en cada momento a la luz y al amor. Y al amor. ¿Dónde se encuentra tu danza, Mi abuela danza Pili? surgió, fíjense, estoy maravillada porque surgió en el 2020 aquí en Peña de Bernal, precisamente en este lugar mágico en donde estoy ahorita. Surgió en el 2020 cuando teníamos muchos temores en aquel entonces que nos estaban programando. Y nosotros dijimos no. Nosotros tenemos que salir a danzar para mover y hacer ese movimiento cósmico desde la Peña de Bernal para que el ADN de cada niño que está naciendo, de cada abuelo que está trascendiendo, de cada hombre y mujer que forman familias, pues sea transformado para adaptarse a los nuevos cambios, a esa nueva humanidad. La danza se llama Xochicauhua y se celebra precisamente del 1 al 5 de mayo. Ahora, como es del movimiento, estamos en Ameca Meca, al pie del volcán del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl, pero conectados desde sus venas de fuego, de lava, desde Peña de Bernal hasta allá, hasta el pico de Orizaba y sobre todo al corazón del Popocatépetl y al ombligo del Iztaccíhuatl, precisamente nuestra mujer despierta, nuestra mujer blanca. Entonces lo que buscamos precisamente es invitarte a esa danza de luna
en la Mecameca, donde hombres y mujeres danzamos 4 noches a la luna y recibimos 4 días al sol en nuestro corazón. Danzando hombres y mujeres de la mano, porque vamos de la mano en esa unidad, en ese respeto, para co-crear precisamente a las familias, esas familias que requiere la humanidad en estas etapas. A esos niños precisamente que están haciendo en estas etapas para hacer ese nuevo cambio. Estoy alegre de estar aquí precisamente en Peña de Bernal, para que cada una de ustedes, las mujeres y hombres, niños, que lleguen con su corazón abierto, roto, alegre, como estén, Sí. a Mecameca. En la Mecameca. Allá los vamos a encontrar del 1 al 5 de mayo. Aquí dejamos la descripción, teléfonos y dirección. También una pregunta, por ejemplo, hay veces que se hacen trabajo desde antes de preparación, como un grupo de WhatsApp donde se reúnen una vez a la semana por vía Google Meet o Zoom para indicaciones que des, porque a lo mejor venimos de muchas partes y no podemos ir hasta Mecameca cada 8 días, ¿verdad? Pero sí hay informes sobre Sí, eso. sí, claro que sí. A ver, cuéntanos. Estamos haciendo en las redes sociales, precisamente hay una página de Facebook que se llama Pilar de Luz y grupos que vamos a estar transmitiendo con la maestra para conectarnos. Pero a veces dicen los abuelos que lo más sencillito es lo más importante, que no necesito prepararme porque ya estoy preparada en la vida, que yo debo de llegar ahí y simplemente escuchar mi corazón. Y a veces busco afuera lo que yo tengo en mi corazón. Y precisamente la danza Xuxochilhuame quiere decir los que entregan flores turquesa a la humanidad, a mi corazón. Y así se siembras tu flor que ya está en tu corazón y la entregas. Eso es lo que buscamos en nuestra danza precisamente, esa conexión de amor, de luz, de paz. Y bienvenidos, que se abran los caminos precisamente en economía, en entendimiento, en espacios y sobre todo que escuches a tu corazón para que te guíe. Y no nada más a la danza Xuxochilhuame, hay muchas danzas. En esa que llegue a tu mente, a tu corazón, en esa es la que tienes que poner tus sentidos y tu sentido común para escuchar, sobre todo a ese ser interior que está en tu corazón. Meteo, nos decías ayer que vienes de una línea de una danza. También, qué bueno que me dices, porque de repente, pues sí, en este caso yo, una mujer con muchos situaciones, perdí a varios seres queridos, perdí mi casa, y tuve varias pérdidas, y entonces te desestabilizas. Estaba perdida básicamente, y ahora encontrarse. Y en ese caminar, en ese encontrar y búsqueda, me fui a aprender varias culturas, la china, la japonesa, la africana, la hindú, todo. Pero dije, ¿qué tanto estoy buscando por allá? Si soy mexicana y llevo en mi corazón mis raíces de bronce. Entonces en ese caminar encontré a la abuela Malinali, que soy precisamente pues de su camada. Esa abuela que me recibió con los brazos abiertos, sin preguntarme nada, y en la cual yo tampoco sabía muchas cosas, pero solamente escuché mi corazón. Y entonces con ella hice la danza de luna, mis visiones, mis trabajos, con ella, sin saber. Entonces, sí sabía realmente, porque era mi corazón el que me estaba, y mi alma el que me estaba encaminando a lo que yo tenía que hacer. Ahora como guía de danza de Luna Xuxochilhuame Dual, pues estoy yo maravillada. Sé que cada día tengo más compromisos, no con ustedes, sino conmigo mismo, para sacar la mejor versión de esta abuela, la cual te va a apapachar, la cual te va a también dar tus zapes para despertar, y te va a bañar con flores, con cantos y con música. Gracias, como buena abuela. Sí, así es. Muchísimas gracias.
Gracias, Ya gracias. nos vemos. Y cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Ahí está la información y nos veremos pronto, danzando a la luna, al sol, a las estrellas. Y decía mi abuela, yo quiero pasar 4 noches danzando a la luna. Yo quiero pasar 4 días danzándole al sol. Que sirva mi canto a sanar corazones y que lata el corazón de Peña de Bernal. Oh, Meteo. Oh, Meteo. Así sea. Bendiciones. Vamos. Y ahora nos movemos. Somos un círculo sin fin.